tema, chicos, ¿les parece? Vamos a hablar sobre tema de derechos humanos, vamos a hablar sobre la ESMA, porque ayer fue declarado, por lo menos ayer trascendió esta declaración que fue declarada Patrimonio de la Humanidad en medio de todos los discursos negacionistas que también estamos escuchando. Matías Ayastuy, buen día, Mónica Farabelo te saluda, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día, Mónica, ¿cómo estás? Bueno, muy bien. Le contamos a la gente, Matías, que vos sos integrante de la Delegación de Entre Ríos del Consejo Federal de Derechos Humanos de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Contanos cómo vivieron esto de declarar a la ESMA como Patrimonio de la Humanidad. Bueno, primero que nada, con una alegría inmensa, porque es un proyecto y un proceso de memoria, verdad y justicia que lleva muchísimos años en nuestro país, que obviamente iniciaron las madres y abuelas de Plaza de Mayo en plena dictadura militar, y lo siguieron durante estos años de democracia junto a familiares, y bueno, después de haber pasado por muchos avances y retrocesos, o sea, me refiero a un intento de demoler el predio de lo que era la ESMA, luego con un amparo se pudo preservar y luego, después de varios años, se logró que se lo asigne como y se lo recupere como sitio de memoria. Finalmente el corolario es que la UNESCO, de la cual participan más de 190 países, lo declara como Patrimonio de la Humanidad. Así que es una alegría muy, muy grande. ¿Y qué significa esto, Matías? Digo, ¿qué es lo que van a recibir, por ejemplo, fondos para proteger este espacio? ¿Qué es lo que significa en lo concreto? Mira, en lo concreto significa que hay algunos lugares del mundo que merecen ser valorados por sus características naturales, culturales o mixtas o ambas, ¿no es cierto? Esto está establecido en la Convención del Patrimonio Mundial, ¿sí? Que fue aprobada en 1972 y a la cual adhieren 194 países en la actualidad. Son lugares que los Estados miembros se obligan a preservar, a cuidar y a mantener en condiciones, porque ya no son ni de un gobierno ni de un Estado, sino que son del conjunto de la humanidad. Conceptualmente significa eso, ¿no es cierto? Se considera que tienen un valor universal excepcional. Acá en Argentina hay otros lugares, pero por ahí se los conoce más por sus características naturales, como las cataratas o bueno, algunos los glaciares, algunos lugares naturales que son patrimonio de la humanidad. Humahuaca también tenemos como patrimonio de la humanidad. Sí, ¿cómo se llama? El Valle de la Luna, que tiene otro nombre, la de Talampaya creo que se llama. Sí. Bueno, hay áreas naturales que también son parte de esta declaración de la UNESCO. Bueno, este es el primer caso de una que tiene que ver con cuestiones vinculadas a la historia y al tener en nuestro país a lo que fue el genocidio llevado adelante durante la última dictadura militar. Matías, nosotros hemos replicado todo lo que son estos discursos que se han venido dando respecto de negar lo que pasó durante la última dictadura cívico-militar acá en la Argentina. Se han hecho hasta marchas y demás en la legislatura porteña. ¿Ustedes cómo lo viven? ¿Qué analizan de esta situación tan particular que está atravesando el país? Mira, yo creo que es bastante, en cierto modo, no sé bien qué expresión utilizar, pero no me sale otra que bajarle el precio, ponerlo con el tinte electoral a una conquista tan importante como la declaración esta de la UNESCO, ¿viste? En el sentido de que me parece que, bueno, es una declaración llevada adelante por 194 países, no es una estrategia para instalarse en una agenda mediática en un contexto de un proceso electoral como lo intenta hacer alguna de las fuerzas políticas. Entonces, bueno, que 194 países del mundo reconozcan que por ese lugar pasaron más de 5.000 personas en el marco de un proceso de exterminio, ¿sí? Donde fueron víctimas personas armadas y no armadas, organizaciones de la sociedad civil,
que no tuvieron posibilidad de acceder a un juicio para ser declaradas inocentes o culpables, que se organizó el terror en ese lugar, eso está reconocido, entonces por eso existe un sitio de memoria y en el casino de oficiales, que nacían los bebés de las secuestradas embarazadas y que se daban en adopciones ilegales, que se torturaba, que se recuperó hace poco un avión que se empleaba para tirar a personas vivas al mar. Bueno, que todo eso haya sido reconocido y declarado como patrimonio de la humanidad, me parece que está un poco por encima de algunos oportunismos electorales y que buscan básicamente provocar cuestiones en la agenda, ¿no es cierto? Uh-huh. Matías, ¿qué significaría, por ejemplo, que no esté más la Secretaría de Derechos Humanos, que es una de las propuestas también de algunos de los candidatos a presidente para estas elecciones? Bueno, es en el mismo nivel de delirio que prender fuego el Banco Central, ¿viste? No puede no estar, porque Argentina es parte de distintas organizaciones paranacionales, del mismo modo que es parte de organizaciones vinculadas a cuestiones financieras o monetarias, ¿no es cierto? En otros casos hay organizaciones vinculadas a lo militar. En este caso es parte de la ONU, de la UNESCO y de organizaciones internacionales que tienen que ver con la defensa del cuidado de los derechos humanos. La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación es el órgano de aplicación en nuestro país de todos los pactos y tratados internacionales, por eso tiene una organización que tiene que ver no solamente con el aspecto federal, que es del cual me toca formar parte a mí a través del Consejo Federal de Derechos Humanos, sino que tiene una Secretaría de Promoción y una Secretaría de Protección, una Subsecretaría de Protección y de Promoción. Entonces, es un órgano creado de acuerdo a los pactos y tratados internacionales y que le corresponde llevar adelante por la incorporación a la Constitución de nuestro país desde 1994. Así que bueno, insisto, yo creo que eso también va en la línea de eslogan de campaña. Uh-huh. Matías, acá en Gualeguaychú, el otro día, bueno, revivíamos lo que es la Unidad Penal 2 por un libro que publicó el concejal Luis Castillo sobre el antilenguaje carcelario. Bueno, y expusieron una serie de fotografías de Luciano Peralta sobre lo que fue la UP2 en actividad. Hay mucho debate también sobre qué es lo que se va a hacer ahí. Es un edificio, la verdad, que también emblemático y que también está muy relacionado con la detención de presos políticos, con los derechos humanos. Se hizo punto de la memoria, pero ¿se va a avanzar en algo más en ese lugar? Bueno, la unidad penitenciaria tiene una historia vasta y que antecede, pero por siglos, me animaría a decir, lo que fue el terrorismo de Estado, ¿no es cierto?, el golpe de Estado en nuestro país. Me parece que son reinteresantes las reconstrucciones y la declaración también como patrimonio, al menos de nuestra ciudad, de ese lugar que data ya de 1880 aproximadamente. Pero como vos bien decís, es un lugar en el cual lamentablemente durante la dictadura militar pasaron alrededor de 200 presos y presas políticas de nuestra provincia, y en virtud de eso fue señalizada como sitio de memoria, ¿sí? Fue uno de los 800 lugares que hubo en nuestro país, ya se reconocen más de 800 lugares en los cuales funcionaron o centros clandestinos de detención o lugares de prisión, de privación ilegal de la libertad de militantes políticos. Uh-huh. El proyecto que se vaya a hacer, esos son 2 manzanas. En principio la información que yo tengo es que la manzana que da al frente, o sea que da a Plaza Basavilbaso, va a estar administrada por el Estado provincial y la manzana de atrás por la municipalidad. Hay un acuerdo, una charla entre el intendente Esteban Martín Piallo y la Asociación Madre de Plaza de Mayo para poder llevar adelante en una de las celdas en las cuales estuvieron presos políticos de la provincia de Entre Ríos, la construcción, en el momento en que se ponga en valor ese edificio, que ahí se pueda llevar adelante la construcción de un espacio de memoria que permita también contar
un poco lo que pasó, no solamente durante el terrorismo de Estado, aunque centrado en eso, pero también contar un poco la historia de la cárcel y del patrimonio de cómo era, ¿no es cierto? Yo creo que hay ese lugar. tiene mucha, no sé, mucha historia, mucha, no sé cómo decirlo, pero a mí me da mucha curiosidad, a la gente le genera mucha curiosidad también conocer qué hay ahí, cómo es el patio, cómo son los pasillos, digo, creo que es un tema que tendría que ir a debate también en la ciudad en general, para ver qué se hace con ese lugar, porque es parte de la ciudad, es patrimonio de nuestra ciudad. Sí, absolutamente. Mira, nosotros hemos tenido algunas reuniones cuando se estaba por señalizar como sitio de memoria, tuvimos ocasión de juntarnos en más de una oportunidad con la mesa de trabajo y gestión de Munilla, ¿no? Sí. Primero para contarles que se iba a cerrar, y la verdad es que se ponían muy contentos y muy contentas porque, bueno, de alguna manera, más allá tiene un poco de mística muy fuerte, ¿no? Esa cárcel, pero más allá de todo eso, bueno, iba a ser una puesta en valor que iba a cambiar un poco las características del barrio, ¿no es cierto?, con lo que se vaya a hacer ahí. Y la verdad es que había una curiosidad inmensa. Nosotros les dijimos, y ellos nos pidieron, por favor, que querían hacer visitas guiadas, que querían entrar y conocer, como vos decís, claro, los pasillos, las celdas. ¿Te imaginás que estamos hablando de una cárcel, de una de las primeras cárceles de máxima seguridad de la historia de nuestro país, ¿no es cierto? O sea, construida con unos muros tremendos en la época en que las cosas que se construían para siempre, con unas rejas descomunales, o sea, los barrotes, pero ni en las películas había de esos barrotes. Entonces, bueno, genera una curiosidad también muy grande, y también el desafío de hacer partícipe a la comunidad para poder decidir el destino de ese lugar, ¿no es cierto? Que puedan decir, bueno, acá nos gustaría que haya esto, que haya aquello. Y bueno, la verdad es que se empezó a dar un proceso de intercambio bastante interesante. Bueno, qué interesante, la verdad, Matías, poder conversar con vos sobre todo esto. Y bueno, tenemos a la ESMA, entonces, volviendo al inicio de la charla, como patrimonio de la humanidad ahora, y bueno, me parece que es importante porque esto no es algo que tiene que ver con el gobierno actual, sino que va a quedar para la historia argentina, y eso creo que trasciende a todos. Sí, definitivamente. Mirá, tiene un poco, esta reflexión final que te dejo, tiene un poco que ver con esto de los negacionismos, ¿no? Pero el 5 de septiembre pudimos llevar a 300 chicos de la provincia de Entre Ríos a encontrarse, a viajar por primera vez. 300 chicos de alrededor de 15 escuelas de la provincia fueron a recorrer ese lugar. El predio de la ex ESMA es un predio inmenso de muchísimas hectáreas, pero además de recorrer el Centro Cultural Haroldo Conti, la Casa de las Abuelas de Plaza de Mayo, la Casa de Familiares, la Casa de Madres de Plaza de Mayo, bueno, distintos del Archivo Nacional de la Memoria, distintos estamentos que funcionan ahí, pasaron por el Casino de Oficiales. Bueno, la verdad es que en la vida de las personas hay un antes y un después de pasar por instalaciones que fueron construidas con mucho cuidado, con mucho criterio, tratando de preservar, por un lado, un debate sobre cuánto preservar y cuánto intervenir un edificio histórico que es prueba judicial, ¿no es cierto? Como fue los lugares en los cuales estuvieron detenidas, como te decía, más de o alrededor de 5.000 personas. Los relatos, el testimonio, lo que se siente pasando por esos pasillos y entrando a esos lugares es muy difícil de describir. Entonces, bueno, genera emociones que, bueno, marcaron de manera muy fuerte a muchos gurises de la provincia de Entre Ríos que fueron a conocer esas instalaciones y que volvieron absolutamente conmovidos con enterarse, o con los que ya sabían poder vivenciar de alguna manera el paso por ese sitio de memoria, con lo cual, bueno, que esto sirva para invitar a todas las personas que puedan darse una vuelta. Es totalmente gratuito, hay un profesionalismo increíble en las guías, un acompañamiento, cada persona lo vive de manera diferente,
Entonces es una manera de aprender, bueno, un poco sintiendo con todo el cuerpo un relato de lo que ocurrió en ese que fue uno de los 800 centros de detención que hubo en nuestro país. Tremendo, vivir la historia de esa manera. Matías, te agradezco mucho, te mando un abrazo grande. Bueno, gracias a ustedes por el llamado. Muchas gracias. Ahí pasaba Matías Ayastuy hablando sobre derechos humanos. La verdad que es muy interesante. Me encantaría poder ir a hacer una de esas visitas guiadas a la ex ESMA, ahora declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Me parece sumamente interesante. Digo, porque viste cuando te cuentan, una cosa es leer la historia, verla a través de fotos y demás, otra cosa es estar en el lugar, vivirla, digo, me parece mucho más te impacta de otra enriquecedor, manera. Absolutamente.